el grupo de Martínez y el grupo de Madrid, ¿no? Son los grupos que el día de hoy exponen. Vamos a comenzar con el grupo de Otiniano. ¿Está Otiniano? Otiniano. El grupo de Otiniano, cualquiera puede estar presente. Si no está Otiniano, de repente es alguien delante de su grupo. Profesor, disculpe, me acaban de escribir. Voy a ver quién es que me está escribiendo, no sé. A ver. Profesor, Gerald de Rosario me manifiesta que tiene una emergencia familiar. Ya, pero el grupo otiniano, ¿quiénes lo conforman? ¿Tenemos los integrantes? Sí, a ver, ahorita se lo paso. Ya, por favor. En todo caso, si no está todavía listo el grupo otiniano, puede comenzar Bejarano. Está bien, profesor. ¿El grupo de Bejarano puede comenzar? Sí, claro que sí. Sí, profesor, está presente el grupo de Bejarano. Perfecto, entonces pueden comenzar a proyectar. Sí, mi compañero César va a compartir pantalla, profesor. Excelente, excelente, muy bien. Muy bien, excelente. Correcto. ¿Cuántas diapositivas son? 27. Ya. Recordarles que tenemos 20 minutos para exponer nuestro tema. Porque somos 4 grupos y tenemos solamente 1 hora 40, me parece. ¿Ya? 20 minutos, por favor, jóvenes. Pueden comenzar cuando gusten. Voy a dejarles estos dos primeros. A ver, vamos a ver. De la diapositiva 1 a la 4. ¿Dónde está su carátula, por favor? Correcto. Comienza Stephanie Bejarano, por favor. Luego yo ya le interrumpo para ver quién sigue, ¿ya? Lazo Martijolena, mejor. Ya. Comience, por favor, Stephanie. Ya, está bien, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Los temas que hablaremos hoy es asignación de probabilidades a resultados experimentales, eventos y sus probabilidades, relaciones básicas de probabilidades. La siguiente diapositiva. La siguiente. Ya, la probabilidad. Empezamos con un concepto general. La probabilidad es una medida numérica de posición de que un evento ocurra. Por lo tanto, esto quiere decir que las probabilidades podrían utilizarse como medidas del grado de incertidumbre, pues asociado con 4 eventos. Si las probabilidades estuvieran disponibles, podríamos predeterminar la probabilidad que ocurra cada evento. También nos dice que es importante en la toma de una decisión, debido a que proporciona una manera de medir, expresar y analizar como incertidumbres asociadas con eventos futuros. La siguiente, por favor. En experimento, pues puede ser un experimento, es cualquier proceso que genera resultados bien definidos, pues en una sola repetición de un experimento que ocurra uno o solo uno de los resultados experimentales posibles. Pues en el primer caso, en el análisis de un experimento en particular, es que tenemos que definir detalladamente los resultados experimentales. Al definir todos los resultados experimentales posibles, identificamos el espacio muestral. Mi siguiente compañero. Sí, ya, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados experimentales posibles, pues cada resultado experimental específico se conoce como punto muestral y es un elemento del espacio muestral. La siguiente diapositiva. Experimento. Aquí tenemos varios ejemplos con sus debidos resultados experimentales. Por ejemplo, un experimento, lanzar una moneda al aire. Por los resultados que nos va a dar escala o sello, sería en este caso. Seleccionar para una inspección. Puede ser que sea defectuosa o no defectuosa. Un experimento, llevar a cabo una visita de ventas.
Esta puede que en las ventas se realice o no se realice. Tirar un dado, pues el dado obviamente tiene 6 caras, que esto nos daría pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jugar un partido, pues para jugar un partido son 3 resultados experimentales que puede ganar, perder o empatar. La siguiente diapositiva. Para la asignación de probabilidades. La probabilidad pues es una medida numérica, como lo dije, de que ocurra un evento. A un resultado experimental también se le llama punto muestral para identificar como un espacio muestral. En este caso, las probabilidades, si cuentan con probabilidades, tiene la capacidad de determinar la posibilidad de ocurrencia que tiene cada evento. La siguiente. Muy bien, vamos a dejar ahí, por favor, Bejarano, le damos pase a otra persona del grupo. Coloque la carátula, rapidito. A ver, que siga Adriana Moscol. Ya, profesor, en la asignación de probabilidades a resultados experimentales, aquí es cuando se asignan probabilidades a resultados experimentales, ¿no? Se debe cumplir aquí con 2 requerimientos básicos de probabilidad. En la primera probabilidad, el elemento 1 más la probabilidad del elemento 2, así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad del elemento que nos piden. Esto podría ser igual a 1. Por cada resultado experimental, el elemento 1 debe ser 0 menor que 1, probabilidad del elemento mayor que 1. Aquí tenemos métodos en la asignación de probabilidades. El primer método es el método clásico. Este método es apropiado cuando todos los resultados experimentales tienen una misma probabilidad. Si existen n resultados experimentales, aquí la probabilidad asignada a cada resultado es 1 sobre n. Aquí nos dicen que la probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables del evento sobre el número total de resultados posibles. Utilizando los símbolos vendría a ser probabilidad del elemento E es igual al número de resultados favorables del evento sobre los números de resultados posibles. Ya, en este ejemplo tenemos que nos dice, considera el experimento de lanzar una moneda. Como sabemos que al lanzar una moneda puede salir 2 resultados, ¿no? En el primero como que cara. Aquí, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Debemos tener en cuenta las opciones de que salga cara y dividirla entre el total de resultados que esperamos. Como sabemos, al momento de lanzar una moneda nos puede salir cara o sello. Entonces, aquí tenemos que dividirlo sobre el número de casos favorables sobre el número total de los casos posibles. En este caso, sería 1 sobre 2, que es la fracción. Ahora, si lo queremos en decimal sería 0.5 y si ya lo queremos a un porcentaje vendría a ser un 50%. Igual hacemos con el escudo, que aquí tenemos 2 resultados y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Dividimos el número de casos favorables sobre el número total de los casos posibles. Vendría a ser 1 sobre 2 y en decimales 0.5 y en porcentaje es un 50%. Ahora,
Aquí las probabilidades se pueden representar también de tres maneras, ¿no? Como ya lo mencioné, en fracción, en decimal y en porcentaje. La siguiente diapositiva. En método de frecuencia relativa, tenemos que asigna probabilidades basadas en experimentación o datos históricos. Por ejemplo, de 400 clientes se tienen los siguientes datos históricos. 100 compraron realmente el producto y 300 no lo compraron. En consecuencia, se usa la frecuencia relativa como un estimado de la probabilidad 100 sobre 400, que vendría a ser 0.25, los que compran, y 300 sobre 400, que nos da un resultado de 0.75, que son las personas que no compran. La siguiente diapositiva. Mira el ejemplo. Ya, aquí en este método tenemos al siguiente ejemplo. Nos dice, suponga que el administrador de un complejo de departamentos proporciona la siguiente información. Aquí en el cuadro nos muestra los departamentos libres, los días de ocurrencia y una probabilidad, ¿no? En los departamentos libres nos da de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en los días de ocurrencia tenemos que 2 días de ocurrencia hay 0 departamentos libres. 5 días hay 1, 6, 2, 4 días 3, 3, 4 y 1, 5. Para ello tenemos que sumar los días de ocurrencia para obtener un total y nos da 21 días de ocurrencia. Aquí en la probabilidad sería de 2 sobre 21, 5 sobre 21, 6 sobre 21, 4 sobre 21, 3 sobre 21 y 1 sobre 21. Nos dicen, de las probabilidades de los eventos siguientes, nos piden hallar que no haya departamentos libres. Entonces, nos fijamos en nuestro cuadro y vemos en los días de ocurrencia que en 2 días de ocurrencia hay 0 departamentos libres. Entonces, tenemos que dividir 2 sobre 21, que nos da un resultado de 0.10. Ahora, en la siguiente nos dice que tenemos que hallar de 2 a 4 departamentos libres. Entonces, tenemos que coger a partir del 2, también el 3, hasta el 4, ¿no? Entonces, en los días de ocurrencia, que no hay 2 departamentos libres, nos dicen el 6, no hay 2 días de departamentos libres. En el 4, 3, y en 3 no hay 4 departamentos libres. Para ello tenemos que sumar el 6 sobre 21 más el 4 sobre 21 más 3 sobre 21, que nos viene a dar un resultado de... Nos da un resultado de 13 sobre 21 dividido, que nos da 0.62. Con la siguiente diapositiva. Aquí en el método subjetivo de asignar probabilidades es el más apropiado cuando no podemos suponer de manera realista que los resultados experimentales son igualmente probables y cuando se cuenta con pocos datos relevantes. Elemento 1 es igual a su fuerza es aceptada y el elemento 2 su fuerza es rechazada. Siguiente diapositiva. Ya, aquí en este ejemplo nos dice que Tomás y Judith hacen una oferta para la compra de una casa. Para ello hay 2 resultados posibles para ambas personas. En el elemento 1 nos dice que su oferta será aceptada y el elemento 2 nos dice que su oferta no será aceptada. Judith cree que la probabilidad de que su oferta sea aceptada es de 0.8, pero nosotros sabemos que la sumatoria de las probabilidades deben ser igual a 1. Entonces, como aquí nos dice que la probabilidad
1 es 0.8. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 1? Entonces, el 0.2 es una probabilidad de que no sea aceptada. En el siguiente nos dice que Tomás cree que la probabilidad de que su oferta sea aceptada es de 0.6. No, aquí como está la probabilidad de E1 es de 0.6 y la probabilidad de E2 es 0.4, que esto va a pertenecer a que su oferta no será aceptada. ¿Sigo, profesor, yo? Disculpe, estaba con el micro. Ponga su carátula, por favor. Ya, profesor. Continúe Sandy Lazo. Ya. En sus eventos y probabilidades tenemos que un evento es una colección de puntos muestrales, ¿no? Por ejemplo, se muestra el evento de que el proyecto se termine en 10 o menos meses. En L tenemos el evento de que el proyecto se termine en menos de 10 meses. Y por último, en M tenemos el evento de que el proyecto se termine en más de 10 meses. En la siguiente diapositiva, nos dice sobre el evento, ¿no? Cuando hablamos de evento, esto se refiere a uno o más resultados. En los eventos de ejemplo nos muestra los siguientes ejemplos de obtener una cara al lanzar una moneda. Esto podría ser un evento. Lanzar un 5 es un evento. Un evento incluye varios resultados, ¿no? Elegir un rey de una baraja de cartas también es un evento. Y lanzar un número que sea par, que puede salir 2, 4 o 6, también es un evento. En las clases de eventos, tenemos los eventos mutuamente excluyentes y los eventos no mutuamente excluyentes. En los eventos mutuamente excluyentes son dos o más eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, en el evento A está la reina de corazones, en el evento B es la reina de espadas. Los eventos son excluyentes, ¿no? En los eventos no mutuamente excluyentes son dos o más eventos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. En el evento A están los naipes de corazones, en el evento B son las as. Los eventos A y B no son mutuamente excluyentes, pero el as es de corazones y tienen algo en común. Se plantea la pregunta de bueno, se utiliza la relación de probabilidades para comparar dichas probabilidades de dos eventos. La relación es la probabilidad de éxito, dado que exista cierta condición que es dividida entre la probabilidad del éxito, dado que exista una condición diferente. Ya. En las relaciones básicas de probabilidad tenemos la ley de adición, que es la unión de dos eventos, A y B, que es el evento que contiene todos los puntos muestrales. También nos dice que la unión de A y B se ilustra al lado izquierdo, que nos muestra ahí, y también abarca el espacio muestral. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En esta regla de la suma nos da un ejemplo, ¿no? En la imagen hay 10 objetos. Si seleccionamos un objeto al azar, nos planteamos la pregunta de cuál es la probabilidad de que sea un cuadrado o una figura de color negro. Para ello, la fórmula donde la probabilidad de que ocurra el evento A
o el evento B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. A ver, hija, una pregunta. ¿Qué pasa si no le retiramos esos elementos que tienen en común? Por ejemplo, no le retiramos esa intersección. ¿Qué es lo que pasaría? Profesor, disculpe, si no le retira, o sea, si no le retira la intersección, vendría a quedar toda la figura. ¿A eso se refería? No, si no retira la intersección, está duplicando los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Es que cuando tenemos probabilidades, digamos, no excluyentes, necesitamos identificar esos elementos que tienen en común y retirarlos, ¿no? ¿Listo? Continuamos. Ya, siguiendo con el ejemplo, en el primer, la fórmula tenemos que la probabilidad de A es el número de casos favorables de A entre el número total de casos posibles. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si seleccionamos una figura al azar sea un cuadrado? Reemplazando la fórmula, si observamos en el evento A y B hay 10 elementos. Esto vendría a ser el número total de casos posibles. Y solamente en el evento A hay 5, entonces sería 5 entre 10, nos da un resultado de 0.5. Un cuadrado y salga de color negro, si observamos también en el evento B hay 6 elementos, entre el número total de casos posibles, que vendría a ser 10, nos da un resultado de 0.6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un cuadrado y un color negro? Vendría a ser 2 sobre el número total de casos, que es 0.2. Dicha anteriormente, donde la probabilidad del cuadrado o el color negro la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Reemplazando esta fórmula, en la probabilidad del evento A tenemos 0.5 más la probabilidad del evento B, que es 0.6, menos la probabilidad de que ocurra el evento A y B al mismo tiempo, que es 0.2. Desarrollando esta fórmula tenemos en fracción sería 9 sobre 10 y en porcentaje multiplicándolo sería 90%. Ahí en el ejercicio anterior hay que tener cuidado con algo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí estamos sacando probabilidades de cuadrados sobre imágenes de probabilidades de, bueno, esta probabilidad de B exactamente, no estoy muy seguro de qué, pero B está constituido por varios elementos, ¿no? Cuadrados, Profe, la probabilidad de B está círculos. constituida en las figuras de color negro. Ya, bueno, en la figura de color negro, o sea, todas. Sí, todas las figuras de color negro.
Ya, pero acá están ustedes, de todas esas figuras, están buscando todos los que son solamente cuadrados. Sí, profesores que piden que sea un cuadrado y una figura de color negro. De color negro, sí. O Entonces una figura de están color negro. pidiendo, ajá. Ya, Y correcto. solamente tenemos en la figura de los cuadrados de color negro. Bien, avanzamos, jóvenes. Avanzamos. Disculpe, profe, ¿sigue la misma persona? Buena pregunta. A ver, por favor, colócame en la carátula. Luis Ramos. Ya, en la probabilidad condicional, tenemos que muchas de las probabilidades se determinan de un evento cuando se sabe que otro evento relacionado ha ocurrido. Supongamos que tengo un evento A con probabilidad A y que se obtiene información nueva o nos enteramos de que ha ocurrido otro evento llamado B. Si guardar una información con B, queremos aprovechar esta información al calcular una probabilidad nueva o revisada para el evento A. Siguiente. Ya en el ejemplo tenemos que en un colegio la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa es de 65%. La probabilidad de que consuma ketchup es 70% y la probabilidad de que consuma mayonesa y ketchup es 55%. Calcular la probabilidad de que un alumno consuma mayonesa dado que consume ketchup. Ya, tenemos que si solo consume mayonesa, la probabilidad A es 65%, si solo consume ketchup, 70%, y los dos, que hay una interacción, ¿no? Que sería 55%. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que el alumno consuma mayonesa dado que consume ketchup. Ya, entonces P A tal que B sería la intersección de los dos entre la probabilidad de que solo consuma ketchup, o sea, entre la probabilidad de B. Sería la intersección 55% sobre el 70% que es la probabilidad que solo consuma ketchup. Tenemos que 55 es 5.5 y el 70 es 0.55 y 70 es 0.7. Su división sería 0.7857, que al término porcentual sería 78.57. Siguiente. Ya la probabilidad condicional. En muchas situaciones de probabilidad es importante determinar la probabilidad de un evento cuando se sabe que otro evento relacionado ha ocurrido. Ya en esta regla del complemento tenemos 6 dados, ¿no? Donde el A es el 1, la probabilidad de A. La probabilidad de complemento de A, ¿no? Es 1 menos la probabilidad de A. Entonces la probabilidad de A es el número de casos favorables de A sobre el número total de casos posibles. Entonces calcular la probabilidad de que no salga 1 al lanzar un dado sería A, que es 1, y la probabilidad de A, que es todos los eventos, que son 6, el 1 entre todos los eventos, que son 6. Entonces, el complemento de A no debe ser 1, debe ser 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la probabilidad del complemento de A, que es igual a la fórmula de arriba, que es 1, menos la probabilidad de A, que es 1 sobre 6, sería 6 menos 1 sobre 6, que sería 5 sextos. Que sería un igual de 0.83. Sería la probabilidad del complemento de A. Correcto, muy bien, muchas gracias al grupo. Ya nos quedó claro este tema. Gracias. Vamos a continuar con el grupo de Otiniano. ¿Llegó el grupo Otiniano? Sí, profesor, muy buenas noches. Ahorita compartimos. Por favor, compartan. Mientras tanto, vamos a admitir a sus compañeros, están por acá. Ya está.
Muy bien, a ver, comienza a exponer Zaira Peña. Buenas tardes, profesor, compañeros, amigos. Pues ya a mí nos ha tocado exponer lo que era No se escucha nada. ¿Está mal mi audio? Confirmen de ustedes, mío, no sé de quién. No se escucha nada todavía, profesor. Creo que todavía no empieza. Ah, ya, porque ya está presentando. La profesora acaba de votar el sueno a nuestra compañera. Oh, qué pena. A ver, nuevamente regrese ahí. A ver quién ponemos para que continúe. A ver, que continúe Jaldo González Blas. Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro. Ya, el tema que nos ha tocado es las probabilidades. ¿Qué es la probabilidad? Es una medida numérica de posibilidades que ocurra un evento. Los valores de probabilidad se encuentran en una escala de 0 a 1. Los valores cercanos a 0 indican que es casi seguro que ocurra un evento. Son muy pocas. Y los cercanos a 1 indican que es casi seguro de que ocurra el evento. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos un experimento que nos dice cualquier proceso que tenga resultados bien definidos en una sola repetición de un experimento ocurrirá uno y solo uno de los resultados experimentales posibles. Acá tenemos algunos ejemplos. El experimento de lanzar una moneda y los resultados vendría a ser cara o sello. Al tomar una pieza para inspeccionarla, el resultado vendría a ser los defectos o sin defectos. Otro experimento es lanzar un dado y los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El otro experimento es jugar un partido de fútbol, que los resultados podrían ser ganar, perder o empatar. A un resultado experimental también se le llama un punto muestral para identificarlo como un espacio muestral. El espacio muestral es un experimento. El espacio muestral de un experimento es el conjunto de todos los resultados experimentales. Es como todos los resultados posibles de cualquier experimento. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos un ejercicio 1 para poder entenderlo mejor, que sería a lanzar dos monedas. Los resultados posibles vendría a ser cara y sello. La notación siguiente para escribir el espacio muestral vendría a ser cara y sello. El espacio muestral en ese experimento de lanzamiento de monedas será el siguiente. Las probabilidades que sea cara cara, cara sello, sello cara y cruz, no. Cara cara, cara sello, sello cara y sello sello. ¿Ya? Y eso lo podemos representar en un diagrama del árbol. Que el paso 1 sería que toque cruz, y como tenemos ahí el resultado vendría a ser cruz cruz. El otro podría ser cruz cara y ahí sería cruz cara. Y los otros dos resultados posibles puede ser cara cruz, cara cara. Siguiente. Acá tenemos un ejercicio 2, que un experimento tiene tres resultados es repetido 50 veces y se ve que el experimento 1 aparece 20 veces, el experimento 2 13 veces, el experimento 3 17 veces. La fórmula que vamos a usar es la probabilidad de E que vendría a ser igual a E sobre S. Debemos asignar las probabilidades de los resultados. Debemos emplear la solución a este resultado. Ponemos los datos E1, que se repite 20 veces, E2 13 veces, E3 17 veces. Y nos da un total de que son 50 veces. Y ponemos todo sobre el resultado. 20 sobre 50, 13 sobre 50, 17 sobre 50. Y cada uno tiene sus probabilidades.
Del experimento 1, 40%, del experimento 2, 26% y del experimento 3, 34%. Y el total sería 50 sobre 50 y la probabilidad vendría a ser 100%. Sí. Vamos a escuchar a otro compañero. Vamos a escuchar a otro compañero. A ver, ponga la carátula. Escuchamos a Joana Álvarez. Sí, profesor. Correcto, ya. Los métodos en la asignación de probabilidades. Aquí tenemos el método clásico, que nos dicen todos los resultados del experimento son igualmente probables. La forma de la probabilidad de un evento igual al número de resultados favorables al evento sobre el número total de resultados posibles. Aquí nos dan un ejemplo que dice tirar un dado, resultados del experimento. En lugar nos da 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Entonces la probabilidad 1 sería igual a 1 sobre 6, lo cual nos da un resultado de 16.6%. La probabilidad 2 sería igual a 1 sobre 6, lo cual nos da un resultado de 16.6%, y así sucesivamente hasta la probabilidad 6, que sería igual a 1 sobre 6, lo cual nos da un resultado de 16.6%, y sumado todo esto nos tiene que dar un 100%. Siguiente. También tenemos el método de frecuencia relativa. Asigna probabilidades basadas en un experimento o datos históricos. Aquí tenemos la fórmula de probabilidad A igual al número de veces que ocurrió A sobre el número total de veces que se repitió el experimento. Nos da un ejemplo que dice de 400 clientes que visitaron una empresa que vende un producto X, se tienen los siguientes datos históricos. 100 compraron realmente el producto y 300 no lo compraron. En consecuencia, según sea la frecuencia relativa, como un estimado de la probabilidad. Entonces, la probabilidad A sería igual a 100 personas que compraron el producto sobre los 400 clientes, lo cual nos da un resultado de 0.25 fueron los que compraron. Y la probabilidad B sería igual a 300 los que no compraron sobre los 400 clientes, lo cual nos da un resultado de 0.75 fueron los que no compraron. Siguiente. El método subjetivo. Es el más apropiado cuando no podemos suponer de manera realista que los resultados experimentales son igualmente probables y cuando se cuenta con pocos datos relevantes. También dice que cuando se utiliza el método subjetivo para asignar probabilidades a los resultados experimentales, podemos utilizar cualquier información disponible, como muestra, experiencia o intuición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es necesario considerar toda la información disponible asignada a un grado de creencia de que se presente el resultado experimental esperado. Sería, esta asignación es totalmente personal, por lo que ante una misma situación, dos o más personas asignen diferente grado de creencia ante el evento esperado. Cabe precisar que la asignación del grado de creencia que afectará a la probabilidad esperada debe cumplir con los dos requisitos básicos de la asignación de probabilidades. Ahí al respecto, ¿qué criterio utilizamos para el tema de la subjetividad? Aunque bueno, la subjetividad de por sí ya es un criterio que no va a responder a algo tan... Eso depende de cada quien, pero ¿qué esperamos de los criterios subjetivos? ¿Que se acerquen a qué? ¿Que sean de qué tipo? ¿Irracionales o racionales? Racionales, profesor. Claro, o sea, es subjetivo, ¿no? Pero dentro de toda la subjetividad, ese es el problema, ¿no? Como es subjetivo, pues, podemos ser irracionales en la subjetividad, ¿no? Nos están goleando 50-0 y creemos que vamos a ganar y voltear el partido. O sea, ahí no hay un tema lógico, pero nosotros no queremos perder, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros para tomar decisiones, podemos usar el criterio subjetivo cuando de repente no tenemos... Cuando contamos con alguna información que no podemos probar, pero que sabemos que está ahí, ¿no? Por ejemplo, teníamos un ejemplo, profesor, sobre... Le voy a mostrar. Ya, dime. ¿Continúa otra persona, profesor, o yo? Sí, por favor, continúa otra persona. A ver, muestra el... Este es el ejemplo que habíamos así como que formulado desde cero, de acuerdo al ejemplo que usted había dado sobre unos partidos. ¿Correcto? Que era sobre la carrera de Bolt y Gatling, que se habían dado los últimos tiempos. Ajá. Y acá tiene el registro de los años.
Correcto, que frecuencia sabe, relativa. y en esos 4 años el que ganó todas las carreras fue Bolt, y Gatlin sacó tercero, segundo, segundo y segundo. Pero la última carrera, donde fue en el 2017, todos saben que Bolt perdió porque ocurrió un evento que no se esperaba, que fue que se lesionara en la carrera. Y entonces acá se ve que en las probabilidades tenemos que gana Bolt, la probabilidad, designamos probabilidad A1 al primer lugar, A2 segundo y A3 al tercer lugar. Y todo favorecía a Bolt, Claro. que iba a sacar el 100%. Y Gatlin tenía que haber sacado entre el segundo y tercero, pero mayormente segundo lugar. Y acá fue lo que le habíamos asignado el grado de creencia, pero igual, así, este era el evento respecto a Gatlin, para ver qué probabilidad existía de que él ganara. Le asignamos 2, pero igual daba 0, como que no cabía lógica de que él ganara. Claro, porque lo que pasa es que no tiene, en frecuencia relativa no tiene histórico de ganar, pues. Por eso. Claro, entonces ahí sale 0. Pero, a ver, yo puedo inclusive, teniendo en cuenta eso, ir de frente al resultado de la probabilidad subjetiva. Ya. O sea, ponerle a la probabilidad subjetiva de frente, sin necesidad de multiplicarlo. O sea, tengo 0, pero yo altero todo y le pongo 0,9 y reparto 0,1 entre el resto. Ya, profesor. O sea, eso podría ser, ¿no? Eso podría ser. Y eso pasa con los apostadores, ¿no? Sí. Nunca has ganado, pero ya esta vez vas a ganar. Hay una historia muy interesante. Hay una película que se llama La Rueda de la Fortuna. No sé si la han llegado a ver, que es con Brad Pitt. En la que él es un entrenador de, me parece, béisbol. No, un gerente deportivo. No es un entrenador, es un gerente deportivo. Y él aplica un método estadístico para determinar la posibilidad de ganar. Y al final hace todo correctamente, sigue el procedimiento, pero el último juego lo pierde. Entonces no gana. Nunca habían ganado la Serie Mundial, me parece. Y no gana, pero quedaron subcampeones. Lo quieren comprar y le ofrecen pagar una tremenda suma millonaria y no se va. En el cierre de la película se escucha algo muy parecido a las probabilidades. O sea, fue la única vez que llegaron tan cerca a estar en el triunfo, porque de ahí el mismo equipo, porque se quedó entrenando el mismo equipo, nunca más pudo llegar, con su método, nunca más pudo demostrar lo que hizo. Entonces es algo así como lo que me estás contando, ¿no? O sea, hay una situación en la que tú, claro, en este caso hay un método que se repite, que el pata va ganando, la curva cuadrada y se ve bien, ¿no? Pero no le garantiza, nada garantiza el éxito, nada garantiza el éxito, nada. Sí, porque pueden influir otras cosas. Mucho, claro, o sea, por eso esos aspectos siempre son probabilísticos, ¿no? Lo determinístico nos da tranquilidad, porque cuando no estamos en una rutina, cuando no estamos en un entorno que nos parece seguro, nos desesperamos, ¿no? Por la ansiedad de que algo no pueda pasar como yo quisiera. Entonces tratamos de llevarlo siempre a la parte digamos, determinística, ¿no? Para estar tranquilos. Pero en realidad, hasta lo determinístico termina siendo probabilístico. Siempre, o sea, nos jala, ¿no? Nos jala. Entonces uno puede decir, sí, pues, todos los meses recibo un sueldo. Pero ¿qué pasa si hay un mes va a existir un mes? Se va a dar un mes en el que te van a despedir. Va a llegar ese día. Nadie es eterno en su trabajo. Va a llegar ese día. Y entonces ya no es tan seguro el trabajo, ¿cierto? Porque lo único cierto es que no vas a seguir ahí, vas a salir. Ahora, ¿cuándo? Ahí viene la probabilidad. Entonces, ya sea por jubilación, ya sea porque te despiden, vas a salir de trabajo. Muy bien, vamos a regresar a la exposición. Muy bien, a ver, muéstrame por favor diapositivas, ¿qué hora es? Quiero ver en la 6:47. Muy bien, vamos a los ejercicios, por favor. Vamos a los ejercicios finales. Quiero ver los ejercicios porque estamos con... Eso ya el grupo anterior lo propuso. A ver, caso práctico. Que exponga, por favor, Otiniano. ¿Otiniano? Sí, profesor, ya. Empezamos, a ver qué bien. Ya, bueno, se carga un dado de forma... Dice, se carga un dado de forma que sea 2 veces más probable que sea un número par que un impar. Si de lanza el dado, encontrar la probabilidad de que caiga el número 2, la probabilidad de que caiga mayor que 4 y la probabilidad de que caiga el número par. Tenemos la fórmula, la probabilidad número 2 favorables sobre el número 2 posible. A ver,
Bueno, acá tenemos los números pares. Puede caer 6, 4 y 2. Sí. Siguiente. Bueno, pasamos al 1. La probabilidad de que caiga en el número 2, la probabilidad del 2, como está marcado, entre las 9, el número de casos favorables, que es 9, se divide y nos da 0.22. Se multiplicaría por el 100 y salía el 22.22% de que salga número 2. Siguiente diapositiva, Kevin. Bien, la probabilidad de que caiga mayor que 4. La probabilidad de 3 entre que son los casos favorables, entre el 9, que es el caso posibles, nos da el 0.33, que es multiplicado por 100, y nos da el 33.33% de que caiga mayor que 4. Como que verán, está marcado. La probabilidad de que caiga en número par. La probabilidad de 6 entre los 9, que son los casos posibles, nos da 0.67 por 100, nos daría 66.67 de probabilidades que caiga un número par. Bien. ¿Puede colocar nuevamente el ejercicio? Algo no me cuadró, algo no me cuadró ahí, a ver. ¿Cuál? Se carga que sean 2 veces más. Un número par que uno impar. Puede ser más probable que salga un número par que un número impar. ¿Ya? Si se lanza el dado, encontrar la probabilidad de que haya el número 1 de 2. Correcto. 2 veces más probable. ¿Cómo representamos ese universo? 2 veces más probable que salga un número par. Porque ese es el rango, ¿no? Ese es el espacio muestral. Se carga un dado de forma que sea 2 veces más probable que salga el número par. ¿Cuáles son los elementos de ese? Que uno impar, dice. Más probable que uno impar. Si se lanza el dado a encontrar. ¿Cuál sería el espacio muestral? A ver. Ponerlo 2 veces, profesor. Profesor, en la otra diapositiva está el gráfico. A ver. A ver. 20, diapositiva 20. Ya, ¿por qué han tomado? Ahí veo impar, par, impar, par, impar, par. Y luego arriba, par, par, par. Porque en el ejemplo dice, profesor, que se carga el dado para que salga dos veces la probabilidad par. Que caiga un número par. 2 veces la probabilidad que caiga un número par. Y una vez que caiga impar, algo así. Contra una vez que caiga impar. ¿No? O sea, 2 a 1. 2 a 1. Ajá. Ese es el por juego. Así decirlo. No, o sea, el dado está cargado de una forma que cuando lo lances, la probabilidad de que salga un número par es un poco mayor a que salga un número impar. Es 2. Ajá. Y la probabilidad de que salga un número impar es 1. ¿Cierto? Así está, 2 a 1. Sí, y como el dado tiene 3 números pares, el 2, 4 y el 6, lo hemos como duplicado porque aumenta pues la probabilidad. Claro, 6 más su posibilidad de doblar el par, sale 9, ¿no? De espacio muestral, correcto, muy bien. A ver, la primera, ¿cuál es? Que salga el número par. La primera pregunta, en la edición. Que haya el número 2. Claro, correcto. 2 entre 9, perfecto. La segunda. Ahí aumentaría el espacio muestral a 9, ya no sería 6. Claro, la probabilidad de que caiga mayor a 4. Mayor a 4, 5, 6, 3. Correcto. Y la otra, que caiga par. Claro, muy bien. Sí, justamente la idea de que caiga par
es lo que estamos generando el beneficio. Correcto, está bien, está bien. Claro. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, muy amable. Listo, vamos a la exposición de Martínez, parece. Martínez, ¿no? Grupo de Martínez. Sí, profesor. Proyecta, hija, por favor. Son las 6:53. 20 minutos, 13. 7:13. Listo. Profesor, por cierto, mi compañero Paredes Lama es de nuestro grupo. Se ha trabajado, pero en esta oportunidad no va a estar para la exposición por problemas personales. Me dijo que Ya, quería mandar un correo. ya, no hay problema, no te preocupes. Muy bien, a ver, Fátima, comienza tú, por favor. ¿Cuántas diapositivas tienes? 22. Ya, a ver, vamos a dar el orden de una vez para que no interrumpirlo, ¿ya? A ver, vamos a darle, Fátima hace de la 1 hasta la 4. Luego Diana hace de la 5 hasta la 9. Luego Carlos hace del 10 hasta la 14. Carlos no está, profesor. Ah, pues, está pensando en Carlos. Angie, perdón, Angie Valladares de la 10 hasta la 14. ¿Quién me falta? Bianca. Bianca de la 15 hasta la 15 a la 18. El caso lo podría ser, no sé, ¿cómo es el caso? ¿El 19 es el caso? ¿Puede ser? ¿19 es el Sí, caso? yo lo hago si gusta. Sí, No 19 sé. María Alejandra, porque nos falta María Alejandra. No, María Alejandra ya. Ah, ya, sí. Claro, Sí. claro. Claro. Hasta las conclusiones. ¿O no? Claro, hasta la conclusión. Listo, comencemos a ver, chicas. Así ya no les interrumpo. Bien. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo expondremos acerca del teorema de Bayes. Bien. Como sabemos, a través de la aplicación de métodos específicos es que se puede llevar a cabo cada uno de los procedimientos que van a permitir obtener los resultados según el caso de estudio. Entonces, el teorema de Bayes toma suma importancia ya que se considera como un método de revisión cuando se tiene información de un suceso y se obtienen nuevos datos. Es así como el uso de la metodología bayesiana es de progresivo interés, ¿no? y aceptación de aplicación de diversas áreas. Entonces, los métodos o el método bayesiano se ha generalizado particularmente porque es muy útil para la solución de problemas en cuanto a la toma de decisiones. La utilidad de este método, ¿no? Consiste básicamente en el uso de diversas situaciones en las que existe cierta información limitada, ¿no? Acerca de una gran cantidad o gran número de variables, o cuando la información proviene de diversas fuentes, ¿no? Entonces, primordialmente se va a incorporar un conocimiento previo para poder estimar cuáles son los modelos útiles dentro de un determinado espacio muestral, ¿no? Y de este modo poder estimar parámetros que provengan de la experiencia o de una teoría probabilística, ¿no? Bien, entonces en esta oportunidad presentaremos acerca del teorema de Bayes, ¿no? Que es aquel, ¿no? Que provee cantidades tanto conocidas como desconocidas, ¿no? Lo que va a permitir incorporar los datos conocidos dentro de la estimación de los parámetros dados anticipadamente, ¿no? Logrando de esta manera un proceso de estimación enriquecido e información, ¿no? Haciendo determinadas inferencias sobre cantidades desconocidas. Definición. El teorema de Bayes es una proposición que se va a utilizar para poder calcular la probabilidad condicional de un determinado suceso.
teniendo información anticipadamente, ¿no? De antemano, sobre en dónde se han producido ante determinados en el entorno con diversos factores, ¿no? Para saber así cuál de estos factores que se han producido pueden traer consecuencias, no siendo además este un sistema de cálculo de probabilidades, pero hecho de forma inversa, ¿no? Como se calcula habitualmente. Entonces, este teorema de Bayes se dice que fue desarrollado o planteado, ¿no? Por el matemático teólogo británico Thomas Bayes, ¿no? De ahí proviene el nombre Bayes, quien tuvo como principal objetivo determinar la probabilidad que posee un suceso comparado con la probabilidad de otro suceso similar, ¿no? Por ejemplo, si vamos en un auto, ¿no? Y este deja de avanzar, podemos calcular entonces que las probabilidades de que eso suceda puede ser, ¿no? Porque no tenga combustible, no gasolina, ¿no? En este caso, o porque puede tener una avería. Entonces, desarrollando más esto, si circulan 10 autos de varias características diferentes, cuatro, supongamos que 4 son de última gama, ¿no? Y estos están bien cuidados. Em, Otros 4 son de gama media y se puede decir que tiene más o menos mantenimiento. Y 2 son de cuarta mano y sus dueños no se ocupan de ellos, ¿no? Es decir, que están ciertamente, no están muy cuidados. Y uno de ellos se queda parado por avería o puede ser también por gasolina, ¿no? Por falta de gasolina. Entonces podemos calcular el porcentaje de probabilidad de que el que se para, ¿no? El auto que se para pertenezca a uno de estos 3 grupos antes mencionados. Es decir, conociendo las consecuencias que se producen, podemos calcular los orígenes, ¿no? Y la probabilidad también de que se haya producido en uno u otro grupo. Entonces, y es que al aplicar el teorema de Bayes, de la manera correcta se puede conocer cuáles son las probabilidades de los diversos sucesos. Ahí interesante ahí el tema de la introducción que acabas de hacer de los autos de gama, porque le podríamos asignar una probabilidad de éxito o en todo caso de no malograrse, ¿no? Esa es la parte conocida a la cual se refiere el teorema, porque lo anterior era si fallan o no fallan, pero sabiendo que los autos de alta gama no van a fallar, le podemos asignar una probabilidad a la cual le podemos decir como conocida, ¿no? Y esa es una de las críticas que imagino ustedes van a mencionar más adelante. A ver, sí. Usos y aplicaciones. Aquí tenemos que el teorema de Bayes se utiliza para revisar probabilidades, ¿no? Previamente calculadas cuando se posee una nueva información, ¿no? Y asimismo puede ser aplicada en distintas áreas de estudio, ¿no? Por ejemplo, en las inversiones financieras, puesto que en este se requiere analizar todo tipo de escenarios, ¿no? Al igual que estudiar los hechos del pasado. También se puede emplear en las empresas, ya que este teorema puede ser eficaz al analizar un proceso productivo, ¿no? Puesto que existe una opción de mejorarlo, ¿no? Y esto se realiza a través del estudio de las probabilidades. También se puede emplear en la publicidad, ¿no? Ya que es posible analizarlo, ¿no? Y poder mejorarlo a través de la aplicación de ese teorema. También en el estudio de las enfermedades para poder discernir la probabilidad de que sea encontrada en un grupo de personas, ¿no? Con una característica dada, tomando como datos las diversas tasas globales de la enfermedad, ¿no? Y también el predominio de dichas características en personas tanto sanas como enfermas. Y también en altas tecnologías, ¿no? Ya que nos va a ayudar también al software a evaluar los problemas que se presenta en el usuario o determinar también un consejo que pueda proporcionar, ¿no? Para poder brindar un mejor servicio. Ahora tenemos los conceptos previos del teorema de Bayes. Tenemos los sucesos o eventos. Se define simplemente como un subconjunto del espacio muestral no asociado a un determinado experimento. También tenemos los sucesos mutuamente excluyentes, que, bueno, se dice que dos sucesos, llamémoslo A y B,
son mutuamente excluyentes si estos no pueden ocurrir juntos a la vez, ¿no? Lo que se denota como A interacción B es igual a nulo, ¿no? Es decir, que su intersección es el conjunto vacío. Entonces, en el teorema de Bayes, la probabilidad a priori de un evento futuro incierto y la probabilidad condicional de los resultados, ¿no?, de la muestra deben ser conocidas, ¿no? No pueden ser desconocidas. Por lo general, las probabilidades condicionales están determinadas por la aplicación, ¿no?, de una norma de distribución de probabilidad de acuerdo con el carácter de dicha distribución, ¿no?, anticipadamente. Entonces, también tenemos la probabilidad condicional. Este tipo de probabilidad permite modificar, ¿no?, la creencia que se tiene acerca de la realización de un determinado experimento aleatorio, ¿no? Algunas veces se puede obtener cierta información parcial de un experimento aleatorio de antemano, ¿no? A que conozcamos el resultado final de dicho experimento. Tenemos la importancia del teorema de Bayes. Bueno, en el campo estadístico, el teorema de Bayes permitió la resolución de problemas de múltiples probabilidades. Además, su importancia viene a radicar en la aplicación esta misma, ¿no? Pues también es fundamental en cualquier ciencia, ya que esta permite demostrar la relación intrínseca con la comprensión de las probabilidades que hay de los sucesos causados una vez establecidos los efectos acontecidos. El teorema de Bayes también es importante ya que evalúa la probabilidad de una hipótesis especificando alguna posibilidad a priori, actualizada a continuación a nuevos datos, ¿no? La probabilidad de Bayes permite también convertir una probabilidad subjetiva en una real cuando ésta se va de esta manera modificando en base a las nuevas informaciones. Además de las evidencias empíricas que, según las estadísticas, actúan como base para la aplicación de este teorema, teniendo así aplicaciones puntuales entre las distintas ramas de la medicina, desde el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, hasta para la prevención de la diabetes. También tiene usos menos sofisticados, como por ejemplo evaluar las posibilidades en un juego de barajas. Y finalmente, recapitulando este teorema, también sirve para poder evaluar sucesos a priori y a posteriori, teniendo en cuenta también los hechos que pueden ser tanto subjetivos o tanto no. Y en base a las posibilidades que desencadenen estos hechos, obtener un dato que como conocimiento permitirá o no permitirá bien establecer un plan de acción. Tenemos la demostración del teorema de Bayes. Según la probabilidad condicional, aquí nos dice que la probabilidad de A dado que B vendría a ser igual a la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Y además, siempre que la probabilidad de B no sea igual a 0. Luego tenemos que la probabilidad de B, dado que A es igual a la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de A, lo cual igual siempre que la probabilidad de A no sea igual a 0. Luego, por lo que entonces le expresaremos de diferente forma la probabilidad, haciendo de esta manera una ecuación en la que la probabilidad de A se pasa a multiplicar y nos dará que la probabilidad de que está intersectado con B, de A que está intersectado con B será
igual a la probabilidad de B, dado que A, por la probabilidad de A. Luego tenemos, según el teorema, que nos dice que en un punto de probabilidad de B es igual a la sumatoria de probabilidad de B, dado que AJ, en donde AJ es todas las probabilidades que están dentro del conjunto B, por la probabilidad de AJ. Luego dice que se puede deducir que probabilidad de AJ, dado que B es igual a probabilidad de AJ intersectado con B sobre probabilidad de B. Y en segundo punto, probabilidad de AJ, dado que B es igual a probabilidad de B, dado que AJ por probabilidad de AJ sobre probabilidad de B. Y en el tercer punto, probabilidad de AJ, dado que B es igual a probabilidad de B, dado que AJ por probabilidad de AJ sobre la sumatoria de probabilidad de B, dado que AJ por probabilidad de AJ. Bien, aquí para demostrar que el teorema de Bayes es válido, ¿no? Se puede resolver un sencillo ejemplo que decimos que se tiene 3 cajas en las cuales contienen bolas negras y blancas distribuidas de la siguiente manera, ¿no? En la caja A hay 3 bolas blancas y una negra. En la segunda caja hay 2 bolas blancas, 2 bolas negras. Y en la tercera caja hay una bola blanca y 3 bolas negras. Nos dicen que al elegir una caja al azar, se extrae de esta manera una de las bolas, resultando ser blanca. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la caja con mayor probabilidad de ser elegida? Ya designando las variables, entonces que B es igual a la bola extraída que es blanca. Luego tenemos la probabilidad de que la bola sea blanca en la caja es de cuartos. La probabilidad de que salga la bola blanca en la segunda caja es igual a 2 cuartos y la probabilidad de que la bola blanca en la caja 3 es igual a 1 cuarto. Y luego aplicaríamos la fórmula del tema en cada una de las opciones que se tiene. Por ejemplo, en la primera caja, en la probabilidad de que salga la bola blanca, puesto que en la primera caja al azar, ¿no? En donde aplicaríamos la fórmula de probabilidad de B, puesto que en la caja 1, que B sería, ¿no?, la bola blanca, por la probabilidad de la caja sobre la sumatoria de la probabilidad de que salga la bola blanca al azar, que salga la bola blanca, dado que en la caja 1, por la probabilidad de la caja 1. Y entonces ahí se reemplazaría con los datos del problema respectivamente con la fórmula. Pero en este caso, probabilidad de la caja 1 es igual a 3 cuartos, lo cual se multiplica, ¿no?, primero por la probabilidad de la bola blanca que ha salido extraída en la caja primera sobre la sumatoria, así como está en la fórmula, lo cual saldría igual a 3/6. O sea, esa es la probabilidad en fracción. Luego en la segunda caja sería la probabilidad de que salga la bola blanca en la caja 2 al azar, lo cual también aplicaríamos la misma fórmula, ¿no?, de teorema de Bayes, multiplicar la probabilidad de lo que salió la bola blanca en la caja 2 por la probabilidad de la caja 2 sobre la sumatoria de la probabilidad de que salió la bola blanca en la caja 2 por la
probabilidad de la caja 2, lo cual sería igual a 2 sextos. Esa es la probabilidad de la segunda caja en extraer la bola blanca al azar, ¿no? Luego en la tercera caja es la probabilidad de que salga la bola blanca en la caja 1, y también aplicaríamos la misma fórmula del teorema de Bayes, ¿no? Reemplazaríamos un tercio por un cuarto sobre la sumatoria, ¿no? De la probabilidad de que salga la bola blanca en la caja, lo que sale en la caja 3 por la probabilidad de la caja 3, lo cual vendría a salir un sexto de probabilidad en fracción. Y la respuesta, ¿no? Sería que al comparar los datos, se vendría a tener que la primera caja es la que tiene mayor probabilidad de ser escogida para extraer la bola blanca, según los resultados. Bien, ahora el teorema de Bayes en la toma de decisiones. La toma de decisiones se considera como una función basada en el ejercicio del análisis, de la verificación de hechos concretos, ¿no? Y en la capacidad de poder hacer inferencias sobre la ocurrencia de eventos futuros para poder mejorar estas estimaciones de probabilidad en la toma de decisiones. Es necesario hacer la aplicación del teorema de Bayes, donde las estadísticas que se realicen consistan en poder observar el análisis de los datos, ¿no? Lo que va a permitir a nosotros como investigadores poder realizar inferencias o poder hacer exclusiones o opiniones personales sobre el tema que estamos estudiando. El teorema puede ser adecuado para poder indicar cómo debemos modificar nuestras probabilidades subjetivas cuando se recibe información adicional, ¿no? De un experimento. Bien, el proceso de decisión de la teoría bayesiana o teorema de Bayes es una meta de decisión que consiste en poder evaluar la compra de información adicional para poder mejorar las probabilidades que se estimaron a priori, ¿no? Entonces, el teorema de Bayes y la probabilidad total. Bien, el siguiente diapositiva, por favor. El teorema de Bayes es utilizado para poder calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre el suceso que se va a estudiar, ¿no? Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese suceso A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad, ¿no? El teorema de Bayes entiende que la probabilidad de forma inversa al teorema de probabilidad total. El teorema de la probabilidad total va a hacer inferencias sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos del suceso A. Entonces, por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. El teorema de Bayes ha sido, la fórmula del teorema de Bayes, ¿no? Para poder calcularlo, tal como le define Bayes, se define de la siguiente manera. La probabilidad de A dado B igual a la probabilidad de B dado A n por la probabilidad de AN, ¿no? Sobre la sumatoria de la probabilidad de B sobre A por la probabilidad de AI, ¿no? Donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y AN son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada y en la parte de abajo la probabilidad total. En cualquier caso, aunque nosotros la veamos un poco difícil, es muy sencilla al aplicarlo. Bien, entonces iniciamos con los ejercicios de teorema de Bayes. Ejercicio número 1. A ver, una persona posee 3 sacos con pelotas, ¿no? En el saco 1 se encuentran 20 pelotas, entre las cuales hay 8 desimpladas. Entonces, Ay, disculpa que te moleste. ¿Tienes algún ejercicio que tenga que ver con alguna situación empresarial? Máquinas, producción, no sé, construcción. Sí. El segundo ejercicio, máquinas. Una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos. El segundo, por favor. Ya, está bien, profesor. Entonces, una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos, ¿no? Que dispone de 3 máquinas.
máquina A, máquina B y máquina C, que producen envases para botellas de agua, ¿no? Se sabe que la máquina A produce un 40% de cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 30% también, ¿no? También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de la producción, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Entonces, dicho esto, se plantean dos interrogantes, ¿no? A ver, probabilidad de A que viene a ser igual a 0.40, porque nos dice que era el 40%, ¿no? La probabilidad de B, el 0.30, y la probabilidad de C, 0.30 también. Entonces, la probabilidad de que sea, la probabilidad de A igual a 0.40. Entonces, la probabilidad de que este sea defectuoso dado la máquina A será igual al 0,02%. La probabilidad de que esté defectuoso en la máquina B va a ser 0.03% y la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina C va a ser 0.05%. Entonces, si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces, para poder hallar esto, se va a tener que calcular la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos vamos a poder calcular la probabilidad de que sea defectuoso. Bien, entonces tenemos aquí la probabilidad de que sea defectuoso va a ser igual a la probabilidad de la máquina A por la probabilidad de que sea defectuoso dado a la máquina A, más la probabilidad de B por la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina B. Lo que estamos realizando aquí es la sumatoria, ¿no? Más la probabilidad de la tercera máquina por que sea defectuoso dada la tercera máquina, ¿no? Que esto va a ser igual al, reemplazamos datos que ya lo hemos obtenido al inicio, 0.4 por 0.02 más el 0.03 por el 0.003 más el 0.3 por el 0.05, ¿no? Que igual nos va a dar igual al 0.032. Entonces, expresados en porcentaje, vamos a poder decir que la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos que sea defectuoso va a ser el 3.2%. Bien, entonces, siguiendo con la pregunta anterior, si se quiere adquirir un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A y por la máquina B y por la máquina C? Entonces, aquí se utiliza el teorema de Bayes, ¿no? Tenemos información previa que ya hemos desarrollado, ¿no? Es decir, sabemos que el envase es defectuoso. Claro que sabiendo que es defectuoso, queremos saber cuál es la probabilidad de que haya sido producido por una de las máquinas. Entonces, tenemos la probabilidad de la máquina 1, dado que sea defectuoso, que va a ser igual a la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuoso en la máquina 1, sobre la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces reemplazamos 0.40 por 0.02 sobre 0.032, que es el resultado que hemos obtenido anteriormente. Entonces nos sale 0.25. Eso es de la primera máquina. Bien, continuando con la segunda, que hacemos el mismo procedimiento y nos va a salir 0,28. Y en la tercera máquina, 0,47. Entonces, sabiendo que un envase es defectuoso, la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A va a ser 0.25 o 25%. De que haya sido producido por la máquina B es 28% y de que haya sido producido por la máquina C es del 47%. Muy bien. Vamos ya estamos con el tiempo vencido porque se pasaron más de los minutos que necesitaban. Está correcto, está bien, está encaminado. A ver, avance para darle una miradita, a ver, siga. Correcto. Correcto, sí, Valles. Seguimos. 5, a ver. Correcto, directivo, sí, eso es también. Vamos a caso práctico. Máquinas más antiguas, máquinas. Avanzamos, a ver.
Sí, estoy bien. Conclusiones, y con eso cerramos, a ver. Conclusiones y cerramos, a ver, chicas. Ya, profesor, las conclusiones son las siguientes, ¿no? Tenemos que el teorema de Bayes se utiliza principalmente para realizar probabilidades previamente calculadas cuando se posee o no hay información. También tenemos que este es válido en todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, hay una controversia sobre el tipo de probabilidades que emplea. También se dice esto. Y por último, se dice que es de gran utilidad para conocer las probabilidades de los eventos o circunstancias que se nos presenten y se convierte también en una gran herramienta para la toma de decisiones bajo ciertas circunstancias, como es de gran ayuda en nuestra carrera, que es administración. Correcto. Justamente el tema de las probabilidades que decíamos, ¿no? En Bayes se genera alguna controversia porque, así como cuando su compañera dijo, por ejemplo, estos autos, el tema de los autos y sus gamas, ¿no? ¿Quién asigna la probabilidad de que el auto tenga un mejor rendimiento que otros? Muchas veces necesitamos ir a la frecuencia relativa, ¿no? Pero a veces nos es muy costoso tomar información relativa. Es muy costoso. Entonces asumimos a veces subjetivamente algunos rendimientos, ¿no? Y hacemos los cálculos. Pero en lo posible, bueno, en lo posible, generalmente se busca siempre un dato serio, ¿no? Para evitar algún problema. Muy bien, muchas gracias al grupo. Continuamos con el grupo de Madrid. Madrid. ¿Puede proyectar, por favor? Muy bien. Correcto. Entonces, el orden, como está en la carátula, ¿ya? Van a dividirlo, son 20, me parece, 2, 4, 6, 7, cada 3 expone cada uno de ellos, ¿ya? Alcócer, Guerrero, Madrid, Tulache, Santa María, Timaná y Villa. ¿Listo? ¿Pueden comenzar? Ya. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a explicar acerca del teorema de Bayes. Bien, para comenzar tenemos que saber quién desarrolló este teorema. Fue desarrollado por el matemático Thomas Bayes, ¿no? El cual nos dice que la información que es empleada para saber cuál es la probabilidad condicional que tiene este suceso. Además, nos dice que se hace una inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados que se conocen del suceso A. Además, también se expresa que la probabilidad condicional de un evento A, aleatorio A, dado que B, en términos de la distribución de la probabilidad condicional del evento B, dado que A, y la distribución de la probabilidad marginal de solo A. Bien, para poder entender el teorema de Bayes tenemos que tener en cuenta algunas definiciones básicas, como la probabilidad a posteriori y la probabilidad a priori. Bien, la probabilidad a posteriori nos menciona que se calcula teniendo una base de datos que ya son conocidos después de realizar un proceso o un experimento. Acá nos menciona un ejemplo que nos dice que una empresa desarrolló un nuevo producto de aseo, el cual se va a evaluar mediante un experimento de unos voluntarios, los cuales pues van a aplicarse este producto de aseo y van a ver si después de aplicárselo pues les sale caspa o no, ¿no? Entonces se va a tener un porcentaje después de realizar el experimento, por eso se llama a posteriori. Mientras que en la probabilidad a priori sucede lo contrario, ¿no? Aquí no se estima como una base de datos. Por ejemplo, cuando se va a lanzar un dado, nosotros asumimos que existe una misma probabilidad para cada lado del dado, ¿no? El dado tiene 6 lados, entonces le tocaría a cada uno un sexto. Pasamos a las características. Se menciona que el teorema puede extenderse cada vez que se tiene nueva información. Además, es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo la información de antemano sobre este suceso, ¿no? Y también se sigue el proceso inverso al que hemos visto el teorema de la probabilidad total, que también se utiliza en la fórmula del teorema de Bayes. Estas características se van a poder entender mejor en el caso práctico y también en... Bueno, con respecto a la fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula donde A son las probabilidades a priori,
en donde la probabilidad de B, dado que a priori es la probabilidad de B en la hipótesis a priori, y la probabilidad a priori, dado que B, son las probabilidades a posteriori. Siguiente, por favor. Bueno, acá para cualquier evento de a priori de la participación del espacio muestral se tiene la siguiente fórmula, ¿no? En esta se puede observar que la probabilidad de Bayes, en donde la probabilidad a priori, dado que B ocurra, es el porcentaje de la contribución de la probabilidad de a priori en intersección con B ocurra con la probabilidad total de B. Es decir, que la probabilidad de una rama del árbol sobre la probabilidad total. Siguiente. Bueno, en la aplicación del teorema, ¿no? Tenemos que aquí es fundamental que en cualquier ciencia, ¿no? Ya que esta permite demostrar la relación esencial o interna con la comprensión de las probabilidades de los sucesos causados una vez establecidos los efectos acontecidos. Esto también consiste en evaluar, ¿no? De qué manera se transforman las probabilidades subjetivas. Mientras más información nueva se posee de un hecho, además de ser aplicable a modelos basados en el conocimiento subjetivo y la evidencia empírica. Esta también es aplicable a modelos basados en el conocimiento subjetivo y a la evidencia empírica. Siguiente. Ahora, las condiciones para su aplicación. Los sucesos AI deben ser mutuamente excluyentes. La unión de sus posibilidades es el total. Luego tenemos también que está establecido un caso B del cual se conocen todas las probabilidades. Y por último, se conocen todas las probabilidades condicionales donde la probabilidad B dado que A y siguiente. Ahora su importancia. En la importancia tenemos que permite la resolución de problemas de múltiples probabilidades y su importancia radica en la aplicación de la misma. Es Ya, sumamente... discúlpame que te interrumpa, hija, vamos a avanzar a los ejercicios, permíteme. Importancia ya... A ver, este caso práctico, a ver, comencemos. Ya, aquí en el caso práctico tenemos que la compañía tiene 3 máquinas, X, Y y Z, que produce etiquetas de botellas de gaseosas. Se sabe que la máquina X produce un 40% de la cantidad total, mientras que la máquina Y un 30% y la máquina Z un 30%. También se sabe que cada máquina produce etiquetas defectuosas, de tal manera que la máquina X produce un 2% de etiquetas defectuosas sobre el total de su producción. La máquina Y un 3% y la máquina Z un 5%. Dicho esto, se plantean las siguientes cuestiones. En la primera tenemos que si una etiqueta ha sido fabricada por la compañía, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Luego tenemos en el B, si se adquiere una etiqueta y esta es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina X? Luego tenemos en la C, si se adquiere una etiqueta y esta es defectuosa, y por la máquina Y por la máquina Y. Y luego en la D, si se adquiere una etiqueta y esta es defectuosa, Y por la máquina Z. Siguiente. Ahora, para la resolución de este caso es recomendable seguir los siguientes pasos, ¿no? Primer paso, identificar las probabilidades. En este caso tenemos que la probabilidad de la máquina X es de 40, la probabilidad de la máquina Y es 30 y la probabilidad de la máquina Z es 30 también. Ahora, el paso 2 es identificar las probabilidades de los defectuosos. Ahora, la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de la máquina X es de 0.02, la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de la máquina Y es de 0.03 y la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de la máquina Z es de 0.05. Como tercer paso, es recomendable desarrollar un diagrama de árbol, ¿no? Como lo vemos aquí. De las 3 máquinas, sus productos son defectuosos y no defectuosos. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, en el cuarto paso, hallamos la probabilidad de todos los defectuosos. Aquí es la probabilidad, según las ramas del árbol, de todos los productos defectuosos, lo cual vendría a ser también la probabilidad total. Probabilidad defectuoso de la máquina X por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de X, más la probabilidad de que sea de la máquina Y por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es de la máquina Y, y lo mismo con la máquina Z. La suma de estas probabilidades, ya lo dije, es la probabilidad total, lo cual es 0.032. En el paso número 5 hallamos el inciso B del caso, en el cual nos pide la probabilidad la probabilidad de que la máquina X sea defectuoso, dado que es defectuoso, perdón. La probabilidad de X, aquí aplicamos Bayes, que es la probabilidad de X por la probabilidad de que sea defectuoso. La probabilidad de que una etiqueta haya sido fabricada por la máquina X, dado que sea defectuosa. ¿Perdón? ¿Cómo leemos eso? PX sobre D o PX dado D. Es la probabilidad de que sea defectuoso, de que la máquina, de que la etiqueta de X sea, perdón, me confundí. Es la probabilidad de que, se me traba la lengua. La probabilidad de que X dado de que se te lengua la traba. Se me lengua traba. Calma, no, suele pasar. Entiendo, ¿no? Porque estaban diciendo que son etiquetas fabricadas en diferentes máquinas y esas etiquetas tienen un grado de defecto, ¿no? Entonces, lo que están viendo es acá, por lo que es los cálculos, que hay un total de defectos 0,032, que es el dado que. Entonces, probabilidad de que la máquina X haya fabricado la etiqueta, dado que esta sea defectuosa, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Sí. Ya está, correcto. Entonces, eso nos da, la máquina X vota ¿cuánto? ¿0.25? Sí, el resultado nos da 0.25 y también tenemos que sacarle a la máquina Y en el inciso número 3, que sería el paso número 6, es con la misma fórmula, nos daría el 0.28 y en el paso número 7, que es para el inciso D, es lo mismo pero con la máquina Z, nos da 0.47. Siguiente diapositiva. Vamos al caso. Retrocede al caso, por favor. El caso práctico, el caso súper práctico. ¿Ese es el caso? Ese, ¿no? El caso. Ya, está bien. Muy bien, chicos, yo creo que ya estamos, esto ha sido parte inclusive de nuestro tema, ya lo hemos hecho. ¿Alguna pregunta a los chicos? ¿Algo que quieran saber? Creo que está muy bien, ¿no? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Gracias por su participación. Dejen de compartir, por favor. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar nuestra lista, porque eso es lo que nos faltaba. Decirles, por favor, que por acá está, no compartir. Decirles que suban a los grupos de Otiniano, Bejarano, Martínez y Madrid. Suban, por favor, sus exposiciones, que ahora tienen lista. Tienen plazas hasta el día de mañana, todo el día, pero bueno, yo creo que lo pueden subir en un momento nada más y ya estaría todo ahí, ¿no? Lo suben al Canvas, ¿ya? Ese sería Profesor, ¿el informe y las diapositivas o solo el informe? Sí, todo completo, pues. Porque el trabajo es el informe y la diapositiva, ¿no? ¿Ya? Si pueden hacer un cipeadito mejor, o si no, suben uno por uno, ¿no? Profesor, disculpe, varios compañeros se han retirado de la sala por problemas de fuerza mayor. Me manifestaron sus apellidos, pero se lo digo al último para no interrumpir la lista, ¿me parece? Sí, María Teresa estaba un poco coordinando eso, pero al último se quedan ustedes y me hacen presente quienes no han tenido algún problema y ya no están con nosotros, ¿ya? Sí, soy María Teresa. No te puedo creer, ¿sí? Sí. ¿Dónde está María Alejandra? Vi por ahí, María Alejandra. No, soy yo. Ya estás por abajo. Sí, María Alejandra, que está acá. Ya, correcto, María Teresa, discúlpame.
Entonces, acá práctica, correcto. Vamos a ver aquí. Agregar nuestra... Ya estamos justo unos minutitos para acabar la